Estoy más confundido que ciudadano con plata en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimán, que se me perdió lo que tenía. Ya, aquí lo encontré. Es que tenía un mensaje, un mensaje que es bien serio por lo demás. Lo divertido era que a mí se me había perdido el mensaje. Que dice textualmente: la mentira más grande que enseñan los profes de biología es que ocupamos solo el 10% del cerebro. ¿Qué le parece? Eso nos han enseñado siempre. Siempre. Claro. Bueno, así de claro es el joven neurocientífico chileno Tommaso Santón, destacado a nivel mundial por investigar cómo funciona la memoria. De cómo debe ser la pedagogía en ciencias va a conversar en el ciclo de científicos que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Detalles de la conferencia en www.uahurtado.cl. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Ya, tenemos listos nuestros panelistas. Esto era del otro programa, en Diario Cooperativa. Esto para acá, esto para allá. Y aquí está la presentación de los señores Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Buenos días a todos. ¿Hay algo que no sepamos y que usted nos ha revelado hasta este momento? ¿De qué? ¿De mi vida personal, dice usted? ¿O porque...? Usted dígalo. No, pues elija usted. O se necesita elija saber. Usted. Elija. Que en este último tiempo, más abierta, señor, este último tiempo se están sabiendo muchas cositas. No, pero elija, o sea, ahí podemos llegar a un punto medio. No, pero tiene algo guardado por ahí, un Panamá, guardado, sí, tengo hartas cosas guardadas. Por ejemplo, recuerdo de mi mamá, de mi papá, todas esas cosas. Buen niño, buen hijo. No, Juan no Andrés, tanto, no diría eso, no. Sí, tiene su... No tan chiquillo, pero buen niño. Tiene uno... Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Hasta ahora están impecables, dicen los comunistas, se jactaban el otro día. Hasta ahora, sí. Hasta ahora vamos bien. Ya. Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana. Muy buenos días, don Sergio. Me estoy riendo solo aquí. Pero ni la isla de Pascua tiene nada guardado. Yo no, eso no es un paraíso fiscal, don Sergio. Si hoy día ya tenemos publicadas hasta la declaración de interés y patrimonio en las páginas web de los partidos, estamos absolutamente en vitrina. Pero es que eso no lo dice todo, porque, por ejemplo, todos estos caballeros... Panamá no lo conozco, para que tenga claro. Ha pasado por Panamá. Estos caballeros que aparecen con estas platas en otras partes del mundo, aquí hacen declaración de impuestos, se ponen cuello, corbata, transitan por la calle, los tratan de señor. Pero espérate, pues, Sergio, pero es que, a ver, si no hay algo constitutivo de delito, si los sujetos tributan en Chile, o sea... Y si ganan, si eso es una plataforma para hacer otro tipo de sociedad, yo no entiendo cuál es el problema. Es como cuando le dicen a Messi, bueno, Messi, yo gano mi plata y la invierto allá o me la pagan allá, o lo que decía Zamorano. Yo creo que aquí estamos de repente tirando las vestiduras y juzgando previamente. Bueno, y por último será impuesto interno, que tendrá que ver, pues de hecho el director del impuesto interno, ¿qué es lo que dijo respecto a algunos contribuyentes? Pero si eso es, po. A ver, no le quitemos relevancia a un tema que Gonzalo además ha sido motivo de declaraciones públicas internacionales, el G20 manifestado el fin de los paraísos fiscales como sí, un pero tuviste el calibre de los que pero, había, po, Gonzalo. Pero, no sé, yo no sé que ni siquiera he tenido... En particular estoy hablando de nombres en específico. Yo nunca hago juicios personales porque esos son muy desagradables para mí, no van con mi personalidad. Lo que estoy diciendo es que hay un cierto grado de consenso mundial con respecto a que la situación de los paraísos fiscales es inadecuada, es impropia, es inconveniente para las sociedades, sobre todo para las sociedades en vía de desarrollo o más pobres, y sobre todo cuando además estas permiten esconder recursos de dudoso origen. Entonces, entre separar la paja del trigo, efectivamente, hay recursos que son muy legítimos, recursos que son extraordinariamente legítimos, que se esconden en la impunidad, que en definitiva son todas operaciones con alto grado de clandestinidad, y que eso se presta a muchas irregularidades. Yo creo que es algo que todos tenemos que condenar y sancionar. Yo fíjate que agrego a eso la declaración que hizo el presidente de Panamá. Y pone antecedentes que no son menores. Él dice: nosotros hace un tiempo le pedimos a Naciones Unidas que pudiera considerar medidas y protocolos que permitieran enfrentar esta situación,
¿Por qué? Porque los famosos paraísos fiscales habitualmente son efectivamente cuestiones que tratan de aprovechar espacios de institucionalidad o de legalidad donde se generan vacíos y donde se producen efectivamente transferencias grandes de recursos financieros que evaden impuestos por un lado y que por otro lado también, y este es un punto que Naciones Unidas lo está investigando hace mucho tiempo, y que tienen que ver no pocas veces con irregularidades fuertes con lavado de dinero o cuestiones de esa naturaleza. Entonces, con tráfico de armas, en fin, es decir, hay cuestiones súper complejas que tienen que ver con el sistema de los famosos paraísos fiscales. Por lo tanto, yo lo que creo es que aquí es súper importante no solo la información periodística, porque la información periodística habitualmente tiene antecedentes que están originados en fuentes que pueden eventualmente direccionar esa información. No todas las informaciones periodísticas tienen la certeza del punto de referencia establecido ya como certeza, digamos. Claro, pero ese es un muy buen punto. Por eso digo, pero en este caso yo creo que lo importante es apuntar en la dirección de lo que creo que ha dicho el propio presidente de Panamá, Naciones Unidas, respecto de lo complicado de que, yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, es decir, lo complicado de que existan este tipo de territorios en donde más o menos habitualmente lo que se produce son movimientos financieros cuyo origen apunta en los antecedentes que he mencionado. Es decir, ahí está la complejidad. Pero la legislación, grave. Pero ahí no sé, Eugenio Guzmán. Yo planteo una duda, o sea, no leí las declaraciones del presidente de Panamá, pero a ver, dependerá supongo de la legislación panameña el que existan o no existan, claro, como en Chile también. Ahora, yo creo que hay que distinguir, y estoy de acuerdo, distinguir la paja del trigo, ¿no es cierto? Ya en el sentido de que hay operaciones que requieren mecanismos de este tipo, o los dineros que vienen habidos de una persona, registrados, informados, que se utilicen como para obtener, ¿no es cierto?, mayores beneficios. De hecho, ese es el principio de la inversión extranjera. Cuando tú dices, mire, voy a invertir, por ejemplo, en Cuba, que es lo que hace, por ejemplo, Cataluña durante, o más o menos durante muchos años lo ha hecho, porque ha sido una fuente interesante de desarrollo turístico. Bueno, pero bueno, ¿cuál es el problema de eso? O sea, otra cosa no le puedo gustar. Entonces ahí yo recurro, y estoy de acuerdo contigo, recurrir a la prudencia y tampoco entrar en esta cuestión de que aquí están todos malos, porque estamos mezclando dos tipos de personas mala vida y bien vida. Pero hay situaciones que pueden ser irregulares cuando uno ve que impuestos internos se manifiestan alerta por las cuentas de chilenos en paraísos fiscales. Además, se conoció en la última jornada la renuncia del presidente de Chile Transparente, mencionado en los Panama Papers, y habló 2 veces con lo que queda del día en Cooperativa, Gonzalo de la Voz, y escuchen ustedes de la manera como él enfrenta su situación, ¿no? Y donde dice que siendo Chile Transparente, una institución que apunta a la transparencia, a la probidad, el trabajo anticorrupción, escuchemos qué es lo que dice cuando lo interroga. No veo una contradicción, aquí no hay opacidades, como digo, esto es una sociedad regulada, esto no es una cuchufleta que armado unos pocos para... No voy a dejar el cargo, no me parece que corresponda, además, como te digo, queda una semana. ¿Recién usted ha presentado su renuncia al capítulo chileno de Transparencia Internacional? No recién, la verdad que lo había hecho al mediodía. Vale. ¿En qué quedamos? Pero, a ver, Eugenio, ¿Cómo se observa la situación? Yo creo que hay 2 temas que en el fondo lo que amerita la conversación, Gonzalo Duarte, una cierta profundización. ¿Por qué existen estos paraísos fiscales? Básicamente porque ciertos estados-nación determinan generar condiciones para atraer capitales, cualquiera que sea su origen, con excelentes condiciones tributarias. Venga para acá, yo le guardo su plata, no le pregunto de dónde la sacó, no le pregunto cómo la consiguió, y la instalo aquí y yo se la cuido mientras tanto, y además usted no paga impuestos allá. Desde el punto de vista del bien común, de una sociedad sana, no es bueno que exista eso. Esa es la conclusión mundial. No es bueno que exista eso. Pero que haya dineros cuyo origen no es conocido, que encuentren en ciertos estados, en ciertos países, refugio, esa es la condición, manteniéndose. Por lo tanto, la publicidad del origen de los recursos debiera ser una norma internacional. Y cuando hay estados que no lo cumplen, debieran tener sanciones internacionales. Igual que cuando uno no deja de pagar los créditos.
¿Ya? ¿Te das cuenta? O sea, porque aquí lo que tenemos, dicen que hay muchísimos países, decenas de países que están en estas mismas condiciones de paraísos fiscales. Y lo segundo que yo creo que es que uno tiene una cierta responsabilidad con el movimiento de capitales. Es un tema que se ha discutido harto. Yo creo que el movimiento de capitales debe ser motivo de tributación nacional. Y eso normalmente se evita a través de la transferencia de platas negras. ¿Verdad? Se evita. Tú dices se evita, se salta. Claro. Pero se evita cuando tú tienes acuerdos de. No estoy hablando cuando existen acuerdos de tributación bilateral o multilateral. Estoy hablando de que muchas veces, para evitar pagar los impuestos requeridos por la transferencia de capital, por la exportación de recursos de un país a otro, se evita el pago de los impuestos. Y eso, sumado al secreto del origen de capitales, genera una sombra de duda sobre todas estas gestiones que le hace muy mal a la sociedad en su conjunto. Bueno, cuando tú dices el origen de los capitales en estos paraísos fiscales, que la OECD identifica a 36 en el mundo, paraísos fiscales, ¿no? Ahí hay platas depositadas que vienen del narcotráfico, platas del tráfico de armas y de la trata de personas. O sea, puede haber alguien que sea supuestamente honrado, que es transparente, partiendo de esa hipótesis, digamos, pero que va y se pone ahí en ese conjunto, en ese lote, digamos, se mezcla con esa gente. O sea, la gente que va allí no sabe quiénes son los que depositan las platas en los paraísos fiscales, lo ignoran. Claro. Sergio, es que es el punto. Yo por eso Andrés Lagos. Por eso lo planteé al comienzo, es decir, cuando el presidente de Panamá y hace referencia a Naciones Unidas y los planteamientos que él ha hecho antes, está apuntando a lo que decía Sergio, es decir, que hay una parte importante de lo que significan los paraísos fiscales que, dicho directa y claramente, sirve para resguardar dineros y recursos mal habidos que tienen que ver con este tipo de negocio, ¿no? Entonces, claro, el sistema financiero mundial, una parte de ese sistema financiero mundial, a través de estos paraísos fiscales, da posibilidades para aquello. Ahora, hay un segundo punto que yo creo que tiene que ver con el que personas que pueden no estar vinculadas a este tipo de situaciones extraordinariamente graves, desde mi punto de vista, pero que aprovechan las circunstancias que les da un paraíso fiscal para poder hacer transferencias que le salvan de la tributación en su país de origen, o le salvan de la tributación haciendo triangulaciones. En fin, ahí hay un segundo punto que yo creo que es importante. Y el tercero, fíjate que yo creo que está surgiendo por todas partes. Yo encuentro que es súper sano lo que está ocurriendo. Y es que en las sociedades, prácticamente en todo el mundo, está emergiendo con mucha fuerza un cuestionamiento a los grados de usura que existen en este momento en el capital especulativo. Eso a mí me llama la atención. Y es una... Fíjate que la gente en Islandia salió a la calle porque su primer ministro de Relaciones Exteriores aparece en la lista. Claro. Y en Irlanda no hay muchas manifestaciones. Y sin embargo, ahora sí salieron a hacer una protesta ciudadana. Cuando uno deposita en el banco, por ejemplo, una plata 30 días o la cuenta de ahorro, uno sabe lo que hace el banco con esa plata. Sí. La toma y se la pasa a otros que necesitan la plata y le cobra una tasa de interés. Ahora, si yo voy a depositar a estas sociedades en los paraísos fiscales dinero, ¿yo sé lo que hacen con la plata? La verdad es que no tengo idea, Sergio. No, ¿cómo te garantizan? Pero espérate, me parecería raro que la plata la acumularan en un lugar y no hicieran nada. Pues eso es contrario a toda lógica para generar más dinero. O sea, la lógica del dinero es que tú compras dinero para vender dinero. O sea, claro, pero lo que Sergio dice es si se sabe lo que... ¿Cuál es el mecanismo para generar mayor dinero? Sí, no, por supuesto. Pero ahora, hay dos cosas. También aquí estamos especulando, y entonces ahí decir que los que están invirtiendo en este tipo de paraísos fiscales siempre fueron narcotraficantes, corruptos, traficantes de armas, lo que sea, no necesariamente es así. No, porque cuando tú dices... Pues la OCDE dice que hay un rango conduce a una gran lavadora... No, pero de nosotros nadie ha dicho eso. La OCDE dice que esto conduce a una gran lavadora de dinero a nivel mundial. Pero o sea, platas que son... provenientes del delito, del crimen organizado, ¿no? Y que finalmente se hacen ingresar a los países después como platas limpias, digamos, de negocios lícitos. Ahora, cuando tú tomas una decisión, porque no solamente por razones de carácter de evasión, pues así, no todas las personas lo hacen, es también un mecanismo
que tiene que ver con las tasas de interés, con y finalmente la rentabilidad que tengan esos recursos. Pues también esa es una de las razones de todo esto. Ahora, yo te diría que uno tiene que ser muy cuidadoso nuevamente en tratar de sacar la castaña con la mano del gato y decir, le pido a Naciones Unidas que me resuelva este problema. Bueno, pues si el problema lo tiene la legislación panameña, si es que efectivamente el legislador panameño considera que esto es un problema. Por eso que todavía no entiendo lo que pasa es que yo quiero valorar dos cosas, disculpa, sí, del Ejecutivo en el caso panameño. Mira, yo quiero valorar dos cosas. Primero quiero valorar la norma antiilusión de la reforma tributaria, que no se ha mencionado, pero que es bueno destacarla en términos de que eso va a permitir que hoy día el Servicio de Impuestos Internos investigue efectivamente la situación. Para investigar las normas de elusión en el exterior se requiere la colaboración de los países. Me alegra mucho entonces que el presidente de Panamá haya emitido esa declaración y espero que el gobierno panameño contribuya a las investigaciones del Servicio de Impuestos Internos sobre todas las situaciones que involucren a cualquier tipo de sociedad ligada a intereses nacionales. En tercer lugar, yo creo que es relevante el diálogo en el aspecto más bien ético, de cuál es el sentido de la acumulación de capital en un Estado-nación. ¿Cuál es la lógica y cuál sería el destino razonable del capital? El destino razonable del capital, siempre se ha dicho, es generar trabajo, es generar empleo, es generar riqueza. Esto es lo contrario a eso. ¿Por qué? Esto es acumulación individual de capital sin ningún tipo de usufructo directo en el Estado-nación en que uno está. Porque por principio, la definición de la sociedad offshore son sacar del territorio donde se radica el propietario a encontrar en otros territorios, ajeno al sentido de nación, ajeno a su nación, las mejores condiciones para ganar. No, pero entonces, eso lleva a situaciones tan anormales y tan poco razonables, norma que en la cual nosotros tuvimos absolutamente resistido, a aprobar una norma que blanquea la repatriación de capitales. Eugenio Guzmán, tú querías decir. Pero Gonzalo, ¿qué estás diciendo? Pero si es el principio de la inversión extranjera. Si cuando un país tiene rentabilidad mejor en términos, no solamente en términos de tasa de interés, sino que en términos de la rentabilidad, en términos de la rentabilidad de recursos, bueno, uno invierte los recursos o hace inversiones efectivas en esos países. Acá es lo mismo. Yo creo que en el modelo rentista, o sea, en el modelo monetarista, eso que tú señalas efectivamente está considerado como parte de una lógica, claro. No, pero en ese modelo, lo que está ocurriendo hoy día en el mundo es que se está cuestionando severamente eso, dado las circunstancias de la economía local y de la economía mundial. No, pues porque entonces ¿qué es lo que produce? De que el cuestionamiento va por el lado ciudadano. Yo por eso digo, Islandia me llama la atención, un país donde no hay muchas manifestaciones, salió a la calle. Por otro lado, desde la estructura del sistema financiero, donde el tema de las formas de rentabilidad está siendo cuestionado, porque en definitiva, la reinversión de capital, y ese es el cuestionamiento, no necesariamente lleva al desarrollo de las naciones. Yo quiero hacer una pregunta adicional. Ahí es donde estamos pero de controversia, Eugenio, de controversia. Ese es el principio por el cual tú inviertes y precisamente por el cual los países se desarrollan. O sea, la movilidad de capitales te está indicando eso. Y cuando una economía no es capaz de tener instituciones más o menos estables, instituciones más o menos permanentes, reglas claras, es por lo cual los capitales, las tasas de inversión empiezan a disminuir. Ahora, eso es una cosa, estoy de acuerdo, y otra cosa el caso que estamos analizando, pero no generar un principio general de que la acumulación de capital en sí mismo no es productiva. Lo es por definición. Ahora, dentro de esta complejidad yo quiero plantear una pregunta así que como bien básica. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a don Agustín Edwards, a don Alfredo Valle, a don Hernán Vigi, a don Iván Zamorano, a los controladores de Ripley, del BCI, y en fin, una lista larga que aparecen de Almodóvar. Almodóvar, Putin, Macri de Argentina, con un maletín yendo a la isla Las Bahamas y bajándose al aeropuerto con el maletín y yendo a depositar la platita? ¿Cómo se mueven las platas? ¿Quién mueve las platas? Son los bancos, pues, ¿o no? Los bancos, si hay triangulaciones. Bueno, entonces los bancos son los que hacen las operaciones por encargo de sus clientes. Claro, entonces, ¿los bancos tendrían algo que decir en estas circunstancias? Mucho, por eso es que yo creo que... solo un punto, pero eso es que el tema yo creo que va directo a la problematización de cuál es la función del sistema bancario en su aspecto financiero a nivel transnacional,
porque esto no lo hacen efectivamente, no es que Macri haya sacado una maleta. O sea, hay triangulaciones, y las triangulaciones se hacen por el sistema bancario, inevitablemente. Y los bancos se prestan. Ahora, y hacen entre comillas, ese servicio. O un narcotraficante, claro. Sí lo creo con un maletín. Sí, me lo imagino con un maletín. No a las personas que tú has mencionado. Yo, como te digo, yo no hago juicios particulares ni me refiero a personas. No, porque aquí es relevante en el caso de Chile, porque aparecen personas que tienen una tremenda significación. Agustín Edwards es un empresario, un magnate de la prensa en nuestro país. O sea, ¿qué es lo que esperaría yo de un chileno que tiene grandes capitales? Es que lo invierta en el país. Claro. Es que dé trabajo en el país. Es que dé empleo en el país. Y aunque eso le signifique ganar menos. Esa es la ética que yo cuestiono. ¿Y tú se lo aplicarías a la inversión extranjera también? También, pues. O sea, para que no tengamos inversión. O sea, estarías dispuesto, pero mira la cosa que está diciendo. Porque la inversión extranjera no viene a hacer caridad a Chile. Bueno, la inversión extranjera viene a explotar los bienes de capital que nosotros tenemos, los recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces, precisamente, tú esperarías. Yo espero de los chilenos que pongan primero a Chile. Tú esperas que el capital ponga primero el interés y el lucro. Está bien, ese nacionalismo muy si nos ordenamos un poquito para que podamos. La economía del mundo y la economía chilena ha vivido de lo que es, en parte, no todo, es una fracción importante, pero no toda, de lo que es inversión extranjera. Entonces, si tú aplicaras ese principio y le dijeras, mire, que los norteamericanos inviertan solamente en Chile, que los australianos inviertan en Chile, que los canadienses también, y ¿sabe qué más? Nos vamos al país. No se van porque las tasas de rentabilidad que tienen en Chile, por ejemplo, es aplicar el principio. Son tan altas que aunque se bajaron un poco, significan simplemente tasas aplicar de ganancia. El principio Gonzalo. ¿Cuál es el principio Gonzalo? Los chilenos inviertan en Chile. Bueno, los americanos invierten en Estados Unidos. Bueno, perfecto. Es que la clave es la reinversión es la reinversión de capital. Equivalente a la inversión productiva. En el caso de la reinversión de capital, yo creo que ahí, porque mira, antes se llamaban los fondos buitres, ahora antes se llamaban los capitales golondrina. Es decir, el tema es que tú sacas una cantidad de capital especulativo financiero de un país donde hiciste, por ejemplo, la AFP en Chile, sistema previsional, y no lo reinviertes en el país, ni siquiera un pedazo, lo reinviertes en un negocio que no tiene nada que ver. Es tu negocio personal, es tu negocio particular. Entonces, esa relación se pierde en la cadena de la inversión especulativa o financiera. Es tu plata bien había. Si el punto es. ¿Cómo tu plata bien había? O sea, cuando no digo que sea mala vida, pero estamos hablando. El problema es que pero si estamos diciendo que cuando es el recurso bien habido. Eso es lo que se está discutiendo. Yo entiendo que estamos discutiendo cuando hay casos, y así lo expresaste tú, en recursos no bien habidos. Donde no pero hay registro, pasamos al otro. hay corrupción, claro, etcétera. Pero yo creo que Gonzalo hizo bien al pasar al otro punto, donde hay un tema de ética también, no solo de modelo económico. Hay un tema de ética. Mira, hay distintos países que han logrado buenos tratamientos, por ejemplo, con empresas transnacionales. Al comienzo de la negociación, las empresas transnacionales, claro, que han dicho, nos vamos. Bueno, váyanse. Y han pasado 48 horas y vuelven. Porque en este país, en el mundo, señora, es muy difícil. Este tema que estamos discutiendo es una investigación periodística donde participan periodistas de todo el mundo, medios de comunicación de todo el planeta, y aquí en Chile, CIPER Chile, que ha publicado esto, y hay una serie de otros documentos en The Panama Papers, criminales, políticos y los negocios turbios que esconden sus fortunas, dice la presentación. Yo quiero decirle que si quieren conocer Miami y Orlando, con un automóvil con kilometraje ilimitado y un espectacular crucero a las Bahamas, fíjense ustedes. Entonces, ¿es un paraíso fiscal ese? Llame ya, si usted lo dice, sin anteponer ningún código, al 1230, anote bien el número, 1230 020 6858. 020 6858 y Newport Resort hará posible estas increíbles vacaciones. Solo a las primeras 30 llamadas pagan por 1 y vacacionan 4. No te quedes fuera y llama al 1230 020 6858. 1230 020 6858 y felices vacaciones. Yo quiero invitarlos a que reflexionen acerca de lo que vamos a comentar en los próximos minutos. La encuesta cooperativa, ¿les llegó la encuesta cooperativa o no? Sí, pero yo quiero hacer un comentario antes. Pero que no sea más de 10 minutos. Trataré que sea 30 segundos. No voy a mirar el reloj ya que me está restringiendo. Yo quiero decir que está instalado el concepto de responsabilidad social de la empresa. Y yo creo que el capital tiene una responsabilidad social también. Y aunque suene como irracional, yo creo que efectivamente tenemos que discutir estos temas.
¿cuál es el sentido que tiene? El sentido de la acumulación, el sentido del capital, ¿cuál es la responsabilidad que el empresario tiene con el país? Si el empresario puede ser muy eficiente, muy emprendedor, pero tiene límite. Y perdón Eugenio, si yo te escuché tranquilo, calladito. Okay. Y yo tengo la impresión de que el invertir recursos en paraísos fiscales efectivamente es una falta para el país. Efectivamente. A lo mejor en lo individual puede ser muy buen negocio, muy rentable, etcétera, etcétera, pero yo creo que es una falta. Pero además, invertir recursos en el exterior con fines extraordinariamente especulativos, sin actividad productiva, es un cuestionamiento del sentido del capital. Pero eso a mí ¿le ha pasado que sacan a bailar y no los pescan? Bueno, para todos los que no han tenido respuesta, llega una marca que sí responde. Opel tiene bonos de descuento en sus automóviles y ahora con 26 puntos de venta adicionales. Opel. Hagamos la pausa y después seguimos conversando. Si acá la libertad es libre, como decía un amigo. Don Marcos Concha, hable usted ahora, pero no mucho, ¿eh? Estudios sociales, gobierno, ética y desarrollo humano son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Alberto Hurtado. Por todos esos fans que nunca tuvieron respuesta, llega una marca que sí responde. Porque durante este mes, Opel tiene la promo que todos querían. Bonos de descuento en sus autos y 26 nuevos puntos de venta. Para que todo fan de Opel se convierta en dueño de un Opel. Opel, we are living autos. Miguel perdió la vista hace 11 años. Hoy ya puede moverse solo. Puede vestirse e incluso cocinar por su propia cuenta. Y desde ahora también podrá hacer sus trámites bancarios en Internet solo. Porque BCI desarrolló la primera web accesible de la banca para que esa independencia que ha logrado en su vida también la tenga en su banco. Conoce más sobre BCI Accesible en bci.cl/accesible. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Ya comenzó el Festival de Sabores en el Bohío, el restaurante al aire libre de Sheraton Santiago. Disfrute de su nueva temporada de verano con exquisitas carnes grilladas, su variado buffet, alternativas de platos de pescados y pastas y la reconocida olla del chef. Conozca las deliciosas tentaciones que cada día se preparan en el Bohío de Sheraton Santiago, de lunes a domingo en horario de almuerzo y cena. Reservas al 222-33-5000, anexo 7026. Caja Los Andes trae a Chile Océanos, la más sorprendente, interactiva y emocionante experiencia oceánica jamás vivida. Pantallas interactivas, réplicas de animales marinos y un espectacular túnel de proyección con visión de 180 grados que te sumergirá en las profundidades del océano. Desde el 8 de abril, ven a vivir en Molpasa Vespucio con tu familia o colegio. El océano en su máxima dimensión. 50% de descuento. Afiliados Caja Los Andes. Lo importante, lo fundamental, lo que queda del día. El mejor resumen de la jornada para llegar a casa informado. Lo que queda del día en Cooperativa. De lunes a viernes desde las 18 horas. Junto a Mauricio Bustamante y Paula Bravo. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor. Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. Dos grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray. Para sazonar tus ensaladas como nunca antes. Y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial. Mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud, buen sabor. A continuación, escucharás el mensaje más simple del día. Si quieres comprar tu casa con un servicio superior, una asesoría especializada y condiciones a tu medida. Compra tu casa con un servicio superior, una asesoría especializada y condiciones a tu medida. Créditos hipotecarios de Banco Vice. El financiamiento que tú necesitas. Simple. Pide tu crédito hipotecario. Banco Vice. Simple para ti.
No dejes pasar más tiempo. Mejora tu vida sexual hoy. Men's Quality, centro médico experto en salud sexual masculina. Porque la disfunción eréctil y eyaculación precoz solo son problemas si no buscas respuestas. Llama hoy mismo y encuentra la solución médica para mejorar tu vida sexual. Y en abril, aprovecha el 25% de descuento en tu consulta y 10% en tratamientos médicos. 10 años de experiencia nos avalan. Men's Quality, expertos en salud sexual masculina. Visítanos en www.mensquality.cl y agenda tu hora al 600-633-3333 o vía WhatsApp. Cámara Chilena de la Construcción. 14 grados. 14 grados en Santiago. Para que Seba siga jugando, necesitamos parques. Para que Ale siga entrenando, necesitamos gimnasios. Para que Don Juan siga produciendo, necesitamos energía. Para que el país siga avanzando, necesitamos más infraestructura. Porque la inversión en infraestructura es clave para el desarrollo de Chile. Presentamos Semana de la Construcción 2016. Infraestructura para todos. 2 al 5 de mayo en Casa Piedra. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. Cooperativa. 29 minutos para las 10. 29 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Van a terminar varios condenados. Estamos de vuelta en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. ¿Les ha pasado que sacan a bailar y no los pescan? Po? Bueno, para todos los que no han tenido respuesta, llega una marca que sí responde. Opel tiene bonos de descuento en sus autos y ahora con 26 puntos de venta adicionales Opel. Estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa, con los señores Eugenio Guzmán, Juan Andrés Lagos y Gonzalo Duarte, que acaloradamente estaban discutiendo. Hoy tengo una invitación del alcalde de Casablanca para el fin de semana, sábado y domingo, para que vayan a pisar la uva a la plaza. Claro, la vendimia. Vendimia. Ya pasaron las fiestas de la vendimia en Curicó, en Santa Cruz, en Villaley, ya pasaron ya. Sí. No, a la fiesta empezó la vendimia. Empezó la vendimia, pero la fiesta de la vendimia ahora en Casablanca va a ser en la plaza y ahí va a haber Pinot Noir fresquito, también el Sauvignon Blanc y los que les gusta más suave quieren llevar a la señora Chardonnay, todo eso. No, métale pipeño, no me vaya más para el sur, vaya para Chillán, ahí, Italia, París, ese tipo de cosas. No quiere ir a Casablanca, no acepta la invitación del alcalde de Casablanca. No la acepto, pero también pero estoy promoviendo más para el sur. Otras regiones, claro. Voy a conseguirme chofer para poder tomar. Oye, claro, no tiene sentido ir manejando. ¿Saben qué? Ni uno. Les tengo dos noticias más o menos buenas. El IMASEC de febrero, 2,8%, por sobre las expectativas del mercado, en medio pesimismo, que este país se viene cayendo a pedazos y todo eso. Bueno, esa es una buena noticia. Vamos a ver cómo reaccionan los actores económicos. Y la otra buena noticia es la encuesta cooperativa que se hizo ahora. Fíjense que respecto de las elecciones municipales de octubre próximo, el 45,9% dijo estar seguro de que irá a votar, mientras que el 21,1% se ubica en la opción probablemente irá, ¿no? Tendrá que ver qué es lo que pasa. El 21,5% es rotundo, es decir, que de ninguna manera va a ir a sufragar por alcalde y concejales. O sea, de cada 5, 1 no va a ir a votar, seguro que no va a votar. Pero casi la mitad estarían como participando en el proceso. ¿Eso les preocupa? ¿Quiere decir que ha mejorado el interés o está más o menos nomás ahí entre Tongoy y Los Vilos? Don Sergio, déjeme compartir con Gonzalo Duarte, con los auditores. Yo comparto la visión de que la intención de participación de la ciudadanía va a ser bastante superior a lo que auguraban todos hace pocas semanas atrás. Y tengo, fuera de esta encuesta que usted muy bien menciona y que nos trae buenas noticias, porque recordemos que en la elección municipal pasada votó el 42% del padrón electoral. Ese es el voto efectivo. Probablemente esta encuesta tiene esta tendencia a subir un poco, pero que más del 65%, 66%, casi 67% o 67% diga que está pensando ir a votar, es una buena noticia. Pero la segunda buena noticia es que no es solo la encuesta.
Nosotros tuvimos un proceso de primarias reciente como Democracia Cristiana en casi el 20% de las comunas del país, para generar nuestros candidatos a alcalde y concejales. Y en este proceso nos sorprendió enormemente el nivel de participación, porque el nivel de participación superó las 65.000 personas. Yo no podría decir, bueno, pero es bueno, malo, ¿con qué lo estoy comparando? Lo estoy comparando con una elección presidencial para el candidato a primaria de la nueva mayoría que tuvo Rego con Rincón en esas mismas comunas, en que participaron en esa primaria 32.000 personas. Entonces, me llama la atención primero porque hemos concluido en 2 direcciones. Primero, que el liderazgo local es un liderazgo muy convocante, muy fuerte, muy superior al liderazgo nacional, que a los temas nacionales. Lo local convoca más gente, cosa que la verdad es que vamos a tener que comprobar en los hechos, porque si uno analiza la elección pasada, entre la presidencial y la municipal, hubo más en la presidencial que en la municipal. Claro, eran las primeras elecciones con voto voluntario, con la inscripción automática. Hay un estudio reciente del CEP sobre la participación y demostró que 1/3 del electorado había sido renovado, que había salido 1/3 del electorado antiguo, pero que había entrado a votar un porcentaje muy grande de ciudadanos nuevos. Así que yo creo que es muy buena noticia la que usted nos ha dado. Eugenio Guzmán, autocomplaciente, autoflagelante, optimista, pesimista, derrotista. Mira, 2 cosas. Yo creo que cuando tú veis los países que tienen voto voluntario, lo que te demuestra un poco es que las elecciones locales convocan a menos gente en general, pero obviamente ese porcentaje es menor aún en aquellos países que tienen muchas elecciones. Ejemplo Suiza, ejemplo Estados Unidos, que uno tiende a verlos como países con bajo nivel de participación, pero también hay elecciones en muchos niveles, por lo menos desde el sheriff hasta, no sé, por los fiscales. Hasta la construcción de un hasta la construcción de un puente o la apertura de una calle, la consulta. Hay consulta, en fin, qué sé yo. Pero en general la tendencia a votar es un poco más menor en este tipo de elecciones. En ese sentido, yo le diría de otra manera los resultados, porque si ahí el grupo de personas que dice, o sea, señala estar seguro es un 45%, bueno, más o menos depende de los errores, es más difícil calcularlo, bueno, nos estaría diciendo que vamos a tener en torno al 40, 42, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, eso reafirmaría otro aspecto que se muestra en la literatura, que quienes votan es los que tienen el hábito de votar. O sea, en Chile, por ejemplo, la generación, llamémosla plebiscito, o sea, aquellas personas que en general participaron en el plebiscito o están en el entorno de edad de lo que fue eso, que son todos los mayores de 40 y más. De hecho, el promedio del padrón electoral es sobre 50. Irían a votar de nuevo, por lo tanto tendríamos porcentaje parecido al 2013. Entonces, por lo tanto, de alguna manera la encuesta muestra eso. Ahora, el otra fracción, ya, con la cual Gonzalo sacaba ese 65% o 60%, bueno, es un porcentaje, es gente que más bien, y eso te dan todas las encuestas, que te declara, ¿no es cierto? Mire, es posible que voy a ir a votar, pero finalmente no va a votar. Entonces, en ese sentido, más allá de calificar si pesimismo o no, yo diría que uno esperaría un escenario parecido al de la elección municipal 2012 en este caso, o similar a la presidencial 2013. Ya, pues Juan Andrés Lagos. ¿Sabe? Bueno, yo primero, la encuesta de cooperativa. Sí, primero, si eso pudiera ser una suerte de cambio respecto de encuestas anteriores o estudios anteriores, y que apuntara a que habría más gente interesada en participar en elecciones por motivos que es lo importante establecerlo. Esos motivos sería muy bueno. Sin embargo, yo tengo mis dudas respecto a eso. Yo creo que hay un tema de desafección ciudadana que tiende a ser un poquito más permanente y estable en el tiempo. Nosotros tuvimos en las últimas elecciones municipales el mismo escenario, y finalmente se ratificó el nivel de participación y de no participación electoral. Por lo tanto, yo guardaría un poquito de distancia, porque puede ser que esta encuesta, el 45 que dice que va a ir a votar, esté motivado por varias razones que en una encuesta más adelante apunten a que no, porque las movilidades son más o menos potentes. Sin embargo, es más estable el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos chilenas y chilenos que se mantienen distantes de los procesos electorales. Entonces, creo que tenemos una dificultad ahí de construcción cívica más o menos notable,
y que yo creo que es producto de los problemas que han cursado en la sociedad chilena en el último tiempo. Así, eso no. Mira, ¿cómo va a impactar esto que estamos conversando en la primera parte del programa respecto a la ciudadanía? Yo no tengo duda que una parte significativa de la ciudadanía dice no quiero saber nada con todo esto. Porque es un poquito, lamentablemente, es un poquito esa la tendencia que se ha producido. Ahora, hay otro elemento también en la encuesta que me parece importante con respecto al gobierno, si va a cumplir o no los compromisos. El 67% de los chilenos cree que el gobierno de Michelle Bachelet no cumplirá los compromisos que adquirió en su programa, según la encuesta de Cooperativa de Imaginación, mientras que el 28,8% se muestra confiado en que se concretarán las promesas. Y a renglón seguido dice que se debe avanzar por parte del Ejecutivo. Un amplio 66% afirma que debe llegar a acuerdos con la oposición, mientras que el 34% estima que no debe llegar a soluciones de consenso. Bueno, y en la oposición ven ahí como una mala señal lo que ha pasado el fin de semana. Dicen que Carolina Goich es izquierdista, que estaría camuflada ahí en la democracia cristiana. A ver, permíteme primero un comentario antes de cerrar la consulta electoral, a la cual nos llevó la encuesta de Cooperativa con Imaginación. Fíjate que 1 de cada 5 electores de la última elección presidencial son electores que no estaban inscritos en el padrón electoral con anterioridad. El 20%. Y 1 de cada 3 de los que estaban inscritos antes dejó de votar. 33%. O sea, el recambio del universo electoral fue muy sustantivo. Pero no el aumento, Gonzalo. Correcto, unos entraron, otros salieron. ¿Ya? Por lo tanto, esto de que el padrón se mantuvo estable no es tal, como que votaron menos gente, pero era la gente antigua la que votó y la nueva no votó. Pero la mayoría fue de esa generación, Gonzalo. O sea, sigue siendo viejo, por entre comillas. Bueno, no sé si Sergio vota, no sé, pero yo quiero voto, siempre he votado. Desde que era chiquitito. Y seguiremos votando. No, pues no podía. De los 18. Votar es un deber cívico al cual no se puede renunciar. No es una moneda de cambio. Pero quiero volver a la pregunta de origen. Primero, la verdad es que quiero sonreírme con la cantidad de especulaciones con nuestra presidenta de la democracia cristiana que los medios de comunicación han instalado. ¿Ya? Para un lado y para otro. Uno es que se fue a la izquierda, que esto, que el otro. Otro se alegra. Ya se fue. Perdón si la vicepresidenta, la Carolina Goich era miembro de nuestra lista, fue miembro de nuestra lista con Jorge Pizarro, compartió nuestro programa al partido que le ofrecimos en la elección universal y va a continuar el lineamiento porque además ella representa una institucionalidad que demostró su fortaleza. Y desde ese punto de vista, nuestra presidenta va a hacer y va a continuar la línea que ratificó nuestra Junta Nacional de manera unánime. Pero Eugenio Guzmán tiene una mirada escéptica. Una mirada que ahora le expresa. Yo quiero. Entonces me pregunto yo, ¿entonces van a seguir las peleas con el PC? Pero si las peleas con el PC son parte de nuestra cultura de coalición. Sí, Eugenio, sí, van a seguir. Porque la coalición, la cultura de coalición que nosotros tenemos instalado es que nosotros expresamos las diferencias y los matices que tenemos. No los escondemos ni los podemos disfrazar. Porque no queremos dejar de ser lo que somos. Al contrario, queremos sumar la diversidad que somos para darle gobierno al país. Porque esa es la única manera en un partido, en un país heterogéneo, diverso, en que hay pluralismo de ideas, la única manera de construir mayoría es siendo capaz de procesar diferencias. Y eso va a significar que sobre materias específicas y puntuales vamos a tener Juan Andrés Lago, si tienen diferencia entre ustedes, los demócratas cristianos y los comunistas, tal como se ha especificado acá, bueno, entonces le van a hacer caso a la opinión pública. Un 66% afirma que se debe llegar a acuerdos con la oposición si muchas veces no se ponen de acuerdo. No, pero sí, pero si el cambio del sistema binominal lo logramos con acuerdo. Sí, la reforma tributaria también la logramos con acuerdo. Lo que ocurre, claro, la reforma tributaria, lo que pasa es que la figura que es distinta a la otra figura, pero aquí espacios de acuerdo siempre se han buscado, nunca se han rechazado. Los espacios de acuerdo se han buscado, particularmente en el Parlamento, si no tendríamos las reformas estructurales más gruesas que hay. Ahora, el problema que existe, para mi gusto, es que, por ejemplo, frente a un tipo de reforma, ¿qué es lo que hace un sector de la derecha? Apela al Tribunal Constitucional. Y ahí sí que genera una situación política e institucional distinta.
Porque cuando apela al Tribunal Constitucional porque no logró establecer una mayoría en el Parlamento, entonces la institucionalidad no queda validada democráticamente. Por lo tanto, yo haría la reflexión siguiente, es decir, lo que necesitamos es acuerdos nacionales para poder seguir profundizando las reformas que fueron votadas en un programa y en una elección. Incluso más, ninguna de las reformas, ninguna, ha salido tal cual exactamente se plantearon. O sea, también ha habido flexibilidad respecto de eso. Ese otro mito. ¿No? Fíjate tú, insisto, el sistema electoral, es decir, fueron meses, a mí me tocó participar en eso, de conversaciones con distintos sectores, incluido la derecha, para llegar a una propuesta que era una propuesta que incluso un sector de la derecha lo validó totalmente. Y fue un avance democrático. Reforma tributaria con matices, nosotros hicimos como comunistas una agenda, algunas cosas que nos parecieron que no deberían haberse cambiado, modificado, las mantenemos como posición de minoría en el tiempo, algunas nos dieron la razón ahora cuando está empezando a surgir el tema del ajuste y cómo la reforma tributaria, del punto de vista de los recursos que logró, permite financiar ese ajuste en una parte, en fin, pero bueno, la democracia es así, a veces se queda en minoría, pero yo lo que quiero rescatar es el hecho de que esta reforma y este programa se ha hecho buscando acuerdos nacionales. Nunca ha sido la intención hacerlo de otra manera y se ha logrado ciertos avances, y aquí el problema es que hay un sector que se amurró. No, pero yo se amurró, pues esa es la verdad. Pero Andrés, yo creo ¿quiénes son los amurrados? Un sector de la derecha, que se queda pegado en la UDI, RN, la UDI, en una circunstancia súper compleja porque se aísla. Eugenio Guzmán tiene la palabra. Ya, pero podemos hablar sin que funcione esa. No, es que se me volvió loco el teléfono. Hay ciertos problemas tecnológicos que nos superan a todos. Claro, la edad influye en esto. No, pero a ver, Andrés, pero al menos acordemos lo siguiente, o sea, que finalmente una cosa es llegar a acuerdo, ¿ya? Y otra cosa es que si no hay acuerdo yo aplico la ley de la mayoría, ¿ya? En muchos casos ha ocurrido eso, porque finalmente tú puedes tener un acuerdo básico sobre la idea de legislar respecto de algo, ¿no es cierto? Claro. Pero ahí no está el punto, sino que cuáles son las bajadas específicas que tú tienes en eso, y ahí es donde tú tienes que tener un principio de acuerdo, que no ha ocurrido en todo este tiempo. En muchos casos ha ocurrido, sí estoy de acuerdo, pero en otros casos no ha ocurrido para nada en materia educacional. Ahora, la reforma tributaria, ojo, finalmente se tuvo que reformar nuevamente porque tampoco se trata de llegar a cualquier acuerdo, no se trata de una transaca, sino que poder reflexivamente llegar a una visión de qué es lo mejor. Claro, pero yo fíjate que lo que no creo que se pueda hacer es Juan Andrés Lagos. Es como aislarse y cuestionar el proceso. Mira, en el caso nuestro, reforma laboral, digo nuestro, pero en el caso del PC, pero también la CUT, en fin. Pero bueno, hemos cuestionado, ha habido movilizaciones, se ha problematizado, no estamos de acuerdo con ciertas cuestiones, pero no vamos a abandonar el proceso que significa llegar a buen puerto desde el punto de vista de lo que son cuestiones estructurales y fundamentales de una reforma. Y después habrán otros gobiernos, habrá otro momento, qué sé yo, se generarán otras circunstancias. Ahora, distinto es si tú tienes, y eso sí que yo creo que es importante a propósito de este 60 y tanto % que dice que no va, porque ¿sabes lo que pasa? De que en un país, cuando tú dices, tengo un programa de gobierno, y ese programa de gobierno no se acerca ni siquiera en un 25% a su realización, entonces la ciudadanía simplemente no te cree. No es que tenga mala intención la ciudadanía, es que no te cree. O no está de acuerdo tampoco. No te cree, porque lo que pasa es que tú dices, mire, cuando yo sea gobierno voy a hacer tales y tales cosas. Y de esto dice todo eso, o cuando el Parlamento, que también la desafección con el Parlamento es brutal. Bueno, pero mira ¿por qué con el Parlamento? Porque en el Parlamento lo mismo, llegan los proyectos de ley, se moviliza la ciudadanía, hay todo un clima, y a veces esos proyectos de ley salían en una dirección pero totalmente distinta y opuesta. Bueno, pero ahora entonces, hoy en día parece gratis pegarle a los políticos. No, Eugenio. No digo que tú lo estés haciendo. Mira, en el 2011, pero un solo paréntesis. No, pero mira, con respecto al pesimismo y al optimismo, un solo dato. En 2011, el movimiento estudiantil y ciudadano que se generó no le cerró la puerta al Parlamento.
hubieron tratativas, incluso donde participó el presidente de la Comisión de Educación, Melero. Intenta hacer un acercamiento y le dicen no, quédese allá. No. Si ahí el portazo fue, cuando renuncia a Lavín. No podemos caer Gonzalo, en una simplificación de un debate que tiene más amplitud. Primero, yo quiero valorar que la enorme mayoría de los chilenos esté a favor de que se construyan acuerdos. O sea, sería terrible que la mayoría de un país representado en una encuesta dijera no queremos que se pongan de acuerdo. Primero porque este es un país heterogéneo, diverso, en que las aspiraciones de las comunidades son muy variadas y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es ser capaz de construir grandes acuerdos para representar a la gran mayoría de los chilenos. ¿Cómo se representa en democracia la gran mayoría de los chilenos? Uno a través del mecanismo democrático representativo y otro a través del diálogo cotidiano, de los medios, del debate, etcétera. ¿Han habido grandes acuerdos? Sí, no cabe duda que han habido grandes acuerdos. Yo creo que hay que valorar lo positivo, no siempre creer un poco que esta realidad que se construye a partir de la diferencia, que es la que se difunde, y dejar que desaparezcan los grandes acuerdos. Primero hay un gran acuerdo que esto se discute en el Parlamento. Eso es un gran acuerdo ya. En el pasado muchas de estas cosas se discutían en la calle, y a punta de castañazo. Hoy día hay un debate que es el debate propio de la democracia. El debate propio de la democracia en el cual una mayoría puede tener cierta opinión, minorías pueden tener otra, y al final del diálogo de ambas se van construyendo las normas que nos regulan y las políticas que impulsamos. Ahora, ¿cómo se entiende el pesimismo que por una parte se muestra en la encuesta en torno al panorama económico, pero recién acabamos de conocer el IMASEC de febrero, 2,8%, que el índice de la actividad económica, ¿no es cierto?, en relación con el 2,4%, que era el más optimista, pensaba que iba a llegar a ese nivel, sin embargo fue de 2,8% en febrero. Porque hay siempre un rechazo, una brecha entre las expectativas por un lado y los resultados por otro. O sea, de hecho hay mucha literatura que te demuestra que el ajuste de expectativas es mucho posterior o anterior, depende de las circunstancias, a lo que suceda. Pero, perdón, déjame decirte una cosa. Si yo estoy de acuerdo que que haya un porcentaje alto de personas que diga, mire, es bueno que haya acuerdo. La pregunta que habría que hacer, y eso es interesante que indagara en la próxima encuesta, es si la gente cree que efectivamente ha habido acuerdo. Eso es, que es distinto. Y eso de alguna manera nos induce a cierta ambigüedad. Ahora, efectivamente. ¿Pero tú qué crees? ¿Que ha habido disposición a los acuerdos? Así, no en la época de los consensos, que todos somos parecidos. Y bueno, y en ese periodo de los consensos el país creció, funcionó, se crearon instituciones. Ojo con eso también, o sea, porque ahora es divertido esta cuestión, que la concertación hoy día está quemando. No, bueno, es que ahora no sé si concertación, nueva mayoría, como que todo lo que se hizo fue malo. Bueno, y los resultados están a la vista. O sea, puede que no funcione con todas las expectativas que quería la gente, pero obviamente, y ahí hay otra cosa que hay que pensar, no porque la gente o porque una gran masa de personas quiera algo, eso va a ocurrir. ¿Ya? Eso es como pedir transformar la política en religión también. Entonces yo creo que hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora, viendo la pregunta, ¿ha habido acuerdo? Yo creo que la sensación, es mi opinión, habría que la encuesta, ojalá que lo pudieran indagar en la próxima oportunidad, es que puede que en algunos casos sí, pero la sensación ambiente ha sido que no ha habido acuerdo, que el país se ha polarizado o en cierta medida, que hay cierto grado de conflicto, tanto internamente entre los partidos políticos como entre las coaliciones. Yo creo que esa sensación, y bueno, los medios han impactado eso. Acabamos de ver esta cuestión que qué pasa en la ADC, qué pasa en el PC, qué pasa con la ADC y el PC, la UDI y RN. Yo creo que hay una sensación ambiental. Gonzalo Duarte, ¿cuál es la sensación ambiental que percibes? Primero, yo tengo la impresión de que la conflictividad del sistema político es bajísima en Chile. Es bajísima, o sea, que los niveles más bien son argumentativos y verbales más que efectivos. Sí. En segundo lugar, yo creo que hay altos niveles de acuerdo, altísimos niveles de acuerdo, en múltiples áreas. O sea, desapareció la discusión sobre la política de vivienda, por ejemplo. Desapareció. Estamos todos de acuerdo en la forma de abordar, cómo respondemos a la demanda habitacional, cómo vamos avanzando, ajuste aquí, ajuste allá, pero relativamente no constituye lo que fue hace algunas décadas atrás un gran problema nacional, con una explosión en ese ámbito. Creo que sobre el funcionamiento básico de las reglas fundamentales de la economía hay bastante nivel de acuerdo también.
O sea, yo no he escuchado a nadie que diga que hay que ponerle término a la propiedad privada, que hay que expropiar todo, que hay que... No, tampoco, los niveles son bastante acotados. Lo que sí creo es que hay ciertas áreas estructurales de las relaciones políticos sociales que están en cuestión y que han generado un cierto nivel de debate público y de confrontación que está siendo resuelto democráticamente. A esta hora ya está funcionando la comisión mixta para terminar de despachar la reforma laboral. Yo creo que esta misma semana va a estar despachada la reforma laboral, lo cual va a disminuir un nivel de conflictividad más por las incertidumbres que por lo que concretamente significan. Oye, yo creo que en los últimos minutos ustedes puedan comentar otro capítulo de violencia ocurrido en la Araucanía. Quemaron una iglesia esta madrugada, hay amenaza, otra iglesia, hay una amenaza también que acusa el intendente hacia Carabineros a través de las redes sociales, Facebook. ¿Cómo es amenaza? ¿Cuál es la mirada? Amenazas contra Carabineros. Claro. Colocan mensajes en Facebook, que son mensajes por supuesto anónimos, pero que se podían investigar. No sé, ¿qué piensan ustedes con respecto a esta situación que se vive en la Araucanía, que se ve desde Santiago con una óptica distinta como se ve en la región? Porque también los empresarios ahí reclaman, el pueblo mapuche también tiene distintas expresiones, se argumenta que la gran mayoría del pueblo mapuche es pacífica, porque hay algunos grupos que practican la violencia aguda, otros dicen que son instigados, digamos, desde ciertas expresiones políticas. No sé, ¿cómo lo ven con esta quema de nueva iglesia estas últimas horas? Mira, Juan Andrés Lago. Yo creo que las acciones, las situaciones que se están generando en la Araucanía, para mi gusto, y quiero poner el enfoque siguiente, son de extrema gravedad mirando los informes de relatores internacionales de Naciones Unidas, que son 2, en distintos tiempos, y ambos concluyen de que la vía de judicialización y de la negación de justicia a las demandas históricas del pueblo mapuche por parte del Estado chileno son las cuestiones que hay que abordar. Y yo creo que ese es el encuadre que el derecho internacional da, como países contemporáneos han enfrentado las situaciones de minorías étnicas o de pueblos originarios, y creo que ese es el tema que falta en nuestro país. Y de alguna manera nos vamos a acercar a eso cuando se produzca el proceso constituyente. Yo lamentablemente creo que otros caminos lo único que generan son situaciones de tensión, cosas lamentables como esta, militarización, y es una espiral que no concluye, si esto lleva años así. Eugenio Guzmán. Mira, yo creo que no hay ningún gobierno en los últimos 20 años o 25 años, como ustedes quieran, para hacer el corte, que no haya hecho esfuerzos importantes por abordar el problema. Se han tomado una serie de medidas, desarrollado, diseñado políticas públicas en ese sentido, algunas mejor que otras, pero ha habido por parte, ¿no es cierto?, de las autoridades correspondientes un acercamiento para abordar el problema. 2, a pesar de eso, ya hay ciertos sectores que precisamente quieren radicalizar el asunto y transformar esto en un problema chilenos, no chilenos, cuando ese no es el problema. La mayoría del pueblo mapuche participa en la sociedad chilena, los chilenos somos una sociedad mezclada y que tradicionalmente siempre vimos ciertos símbolos y que estuvieron transmitidos en nuestra cultura. Por lo menos mis profesores desde niños siempre nos inculcaron ese aspecto. Tercero, yo creo que esto no es un problema solamente entre empresarios y el pueblo mapuche. Eso precisamente es lo que se quiere tratar de generar, de que aquí hay unos señores que tienen los recursos. No, también están involucrados pequeños comerciantes, contratistas, pequeños productores, etcétera, etcétera. Y por último, yo creo que hay que tener una visión bastante clara y focalizada en aquellas personas que están cometiendo estos actos de, llamémoslo terrorismo, delincuencia o como se le quiera llamar. 30 segundos para Gonzalo. Mira, yo me formé en la cultura de que el fin no justifica los medios y que hay que distinguir para unir. Yo creo que no es correcto seguir ligando los hechos de violencia en la Araucanía a la necesaria búsqueda de soluciones políticas a las condiciones de vida del pueblo mapuche. Yo creo que son carriles distintos. Los instrumentos para trabajar en uno y en otro no tienen nada que ver y no tenemos que intentar ligarlos, porque saben que eso tiende a dar mantos de impunidad y de justificación a situaciones que son injustificables. Yo no puedo justificar que quemen una iglesia, no puedo justificar los hechos de violencia en la Araucanía de unos y de otros, ¿ya?
porque con la misma fuerza que condenamos la quema de iglesias, hay que condenar la violencia sobre el pueblo mapuche que muchas veces injustificadamente se ejerce. Al cierre, una invitación para los señores Eugenio Guzmán, Juan Andrés Lagos, Gonzalo Duarte, del Fondo de Cultura Económica, ni más ni menos, que invita a la presentación del libro Memoria Inquieta de Yael Saliasnik. ¿De qué se trata el libro? De un recorrido por Chile y Uruguay a través de distintas manifestaciones corpóreas, artísticas, ciudadanas, en función de la experiencia terrible de las dictaduras que se vivieron en estos países. Esto se va a presentar el jueves de esta semana a las 7 de la tarde. La información dice que estarán Jorge Montealegre, Ana Pizarro comentando, una performance del artista Samuel Ibarra, Alicia Ceballos, la intervención de en baile, y esto va a ser el Paseo Bulnes 152, en Memoria Inquieta de Yael Saliasnik, la presentación del Fondo de Cultura Económica. Están todos cordialmente invitados. Mira. Y la próxima semana esperamos que Cecilia Robaretti los pueda recibir acá con torta y con pasteles y con todo eso que ella hace habitualmente. Sí, será hasta la vista. Lo esperaremos entonces. Muchas gracias, don Sergio. Gracias. Gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y Opel, la marca de autos que sí le responde a sus fans. Opel. Conocemos a Chile. Cooperativa. Llegó el momento de las noticias del diario de Cooperativa con el periodista Rodrigo Vergara. Buenos días. Sergio, buen día. Vamos al caso Tsunami. Leila Zapata, al aire. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Recién se inicia a esta hora la audiencia de suspensión condicional de este caso Tsunami. Bastante retraso porque se produjo un incidente con las víctimas de los familiares, con los familiares de las víctimas, que van a declarar ante el tribunal, pues la gente que llegó ayer de Constitución, Dichato y otras zonas costeras de la 7ª y 8ª región no pudieron quedarse debido a que no tuvieron opción de tener un alojamiento acá en la ciudad de Santiago, tampoco un traslado. Conversamos con el abogado querellante Raúl Mesa, quien planteó que aquí hay un grave incumplimiento de parte de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, quienes eran los encargados de proporcionar estos recursos para que la gente que le faltó prestar su testimonio ante el tribunal pudiese hacerlo. Escuchemos. Bueno, la verdad que aquí ha ocurrido un hecho de la mayor gravedad. En Chile, el Ministerio Público tiene una unidad de atención de víctimas y testigos. Por tanto, esa es la unidad que tiene que hacerse responsable del traslado y de los costos de alimentación y de mantención de las víctimas, en este caso, para que preste declaración. Eso ayer y hoy día se ha incumplido gravemente. Las personas se les trajo y hoy día no tuvieron dinero para volver a declarar. Y no solo eso, tampoco se les acompañó y se les apoyó en el tema alimenticio. Es gente de escasos recursos. Nunca ha estado el Ministerio Público de parte de las víctimas. Te cuento, Rodrigo, que son 68 las personas que aún deben entregar su testimonio ante el